Muy buenos días compañeros y muy buenos días profesor, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a hablar sobre los trastornos del habla y la articulación. Bueno, los trastornos del habla y la articulación se conocen por sus siglas THA. Estos son los que hacen referencia a algunas dificultades persistentes que se dan en la producción del habla, pero que no son consecuencia de alteraciones neurológicas evidenciables, como por ejemplo la disartría, las afasias, tampoco de déficits motores como las aprasias, los perceptivos como la misma hipocausia, ni tampoco se da como en esas malformaciones, por llamarlo de alguna forma, de esos órganos fornoarticulatorios como por ejemplo las disclosias. Es importante, bueno, se me hace muy útil aquí mencionarles que son esas mismas dificultades las que se manifiestan en la ausencia de ciertos sonidos en un repertorio fonético de una persona. Por eso es que se dice que se dan diversos grados de incapacidad para así poder organizar correctamente las secuencias de ciertos sonidos que van a ir como a la fija de esa formación de unas determinadas palabras. Aquí es donde se intercambia ese lugar de dos sonidos en una secuencia con un orden invertido. Bueno, algo que también se me hace como muy importante destacarles y bueno, por ende para tener en cuenta es que con frecuencia estos errores en la secuenciación de los sonidos son más observables en niños de muy poca edad. Se trata entonces de que, por ejemplo, estos trastornos del habla y de la articulación se dan como en procesos, digámoslo así, como en procesos de simplificación que son normales en una evolución del habla y que obviamente persisten en eso, o bueno, en lo que va más allá de lo que nosotros mismos denominamos como algo típico. Es importante también decirles que estos trastornos son considerados frecuentemente como leves en comparación a otros trastornos que sí afectan a otras dimensiones del lenguaje, no sé, como por ejemplo la semántica o la morfosintática. Y bueno, las perspectivas teóricas explican que existen dos trastornos, que es la limitación general del sistema del procesamiento del lenguaje y la limitación de cierto dispositivo específico, entre los cuales el más estudiado es el déficit de memoria de trabajo, que es como, bueno, sí, básicamente y concretamente es como si fuera un subsistema de una memoria llamado bucle fonológico. Listo, un dato curioso es que se dice que entre el 50% y el 70% de los niños con THA muestran dificultades generales de aprendizaje en cursos de educación primaria y también secundaria. Es evidente que estas dificultades están asociadas a ciertos trastornos del habla, pero no a los de articulación. También es importante mencionar que un trastorno del habla es una afección en la cual una persona tiene problemas para crear o formar sonidos del mismo habla que son necesarios para comunicarse con las personas de su entorno. Esto puede hacer que el habla de una persona sea difícil de comprender. Los trastornos más comunes del habla son los trastornos articulatorios, los trastornos fonológicos, la falta de fluidez, los trastornos de la voz o trastornos de la resonancia. Y bueno, los trastornos del habla son diferentes que los trastornos del lenguaje. Los trastornos del lenguaje se refieren a alguien que tiene dificultades con, por ejemplo, lograr comunicar el significado de un mensaje a las mismas personas de su entorno, que acá es donde se da lo del lenguaje expresivo. Otra razón es, por ejemplo, entender el mensaje que proviene de su mismo entorno también, que es como el lenguaje receptivo. Listo, entonces es así como el habla es una de las principales formas por las cuales nos comunicamos con las personas que se encuentran en nuestro alrededor. Esta se desarrolla de manera natural junto con otros signos de crecimiento y desarrollo normales. Los trastornos del habla y del lenguaje son comunes en niños en edad preescolar.
Las disfluencias son trastornos en los cuales una persona repite un sonido, una palabra o una frase. El tartamudeo es quizás la disfluencia más seria. Pueden ser causadas por anormalidades genéticas, estrés emocional o cualquier traumatismo en el cerebro o llamémoslo infección. Los trastornos articulatorios y fonológicos pueden ocurrir en otros miembros de la familia. Otras causas incluyen problemas o cambios en la estructura, forma de los músculos, en la producción de los sonidos del habla. Estos cambios pueden incluir también como el paladar hendido y problemas en los dientes, daño en partes del cerebro o en los nervios, por ejemplo, a raíz de la parálisis cerebral. Que es por ejemplo cuando se controla la forma de los músculos cuando trabajan juntos para crear el lenguaje. Aquí también se puede dar la pérdida de la audición. Los trastornos de la voz son causados por problemas cuando el aire pasa a los pulmones a través de las cuerdas vocales y luego a través de la garganta, la nariz, la boca y los labios. Un trastorno de la voz puede verse a muchas cosas, muchas cosas, a muchos factores. Entre esos, por ejemplo, al ácido del estómago que se devuelve hacia arriba, eso se llama erge. También se puede ver debido al cáncer de garganta, como ya les dije, al paladar hendido o otros problemas del paladar. A las afecciones que dañan los nervios y que inervan los músculos de las cuerdas vocales, a las membranas o hendiduras laríngeas, que es como una anomalía en la cual una delgada capa de un tejido que se encuentra entre las cuerdas vocales hacen como ese daño. También las neoplasias benignas, como por ejemplo los pólipos, los nódulos, los quistes, papilomas, las úlceras, todo esto es lo que se da en las cuerdas vocales. También está el uso excesivo de las cuerdas vocales por gritar y cuando se aclara constantemente la garganta por como les dije, por cantar también. Es aquí cuando podemos traer a modo de contexto que nos han dicho desde pequeños que por ejemplo los cantantes cuando llegan a una determinada edad de experiencia, ellos comienzan a sufrir de dolores de garganta, incluso a muchos les da cáncer por lo mismo, por ese sobreesfuerzo que le hacen a sus cuerdas vocales. El tartamudeo es el tipo más común de disfluencia. Los síntomas de disfluencia pueden incluir repetición de sonidos, palabras o partes de palabras o frases después de los 4 años de edad. Por ejemplo, cuando un niño dice yo quiero mi muñeca, yo quiero mi balón, yo te veo, es eso. El otro se llama poner, que es cuando el niño interpone sonidos o palabras extras. Cuando dice, por ejemplo, fuimos a tal parte, a la tienda, esto, lo otro. El otro factor es cuando el niño alarga las palabras. Cuando dice, yo soy tal persona, yo soy esto. También cuando hace pausas durante una oración o palabras que a menudo va como juntando los labios, cuando existe esa tensión en la voz o en los sonidos, cuando existe esa frustración con los intentos de comunicarse, pestañea al hablar y claramente cuando tiene también vergüenza al hablar. Está el trastorno articulatorio, que es cuando el niño definitivamente no es capaz de producir sonidos del habla claramente, tales como decir cuela en lugar de escuela, ciertos sonidos como la R, la L o la S que pueden distorsionarse o cambiar constantemente, tal como, como hacer el sonido de la S con un silbido que lo caracteriza. Acá en el trastorno articulatorio también podemos encontrar la dislalia. La dislalia, ¿alguien sabe qué es la dislalia? Listo, la dislalia
se encuentra dentro de los trastornos del habla. Se trata de una dificultad para la producción o articulación de uno o varios fonemas. Es un trastorno articulatorio que puede verse a muchas causas, pero yo voy a decir brevemente 3 causas, que son las causas funcionales, las causas audiógenas y las causas orgánicas. Las causas funcionales son las que se tratan de un defecto en la articulación del habla que es originado por un funcionamiento, digámoslo como anormal, en los órganos periféricos del habla y que se debe a factores diferentes. En las causas orgánicas es cuando hay como una consecuencia en lesiones también anatómicas, que intervienen en el habla, y las causas audiógenas son las que están relacionadas con las dificultades auditivas. Si el niño no escucha bien, o bueno, todo esto puede ocasionar una mala articulación y en consecuencia problemas en su comunicación. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de dislalia nos podemos encontrar? Listo, o sea, es necesario, antes de responder a esa pregunta, tener en cuenta que la pronunciación de los fonemas puede estar alterada de diferentes formas. Por ejemplo, en sustitución es cuando el error de la articulación se da en un sonido que se reemplaza por otro. Por ejemplo, en la distorsión cuando se da de forma incorrecta o de forma deformada. Por omisión cuando se omite el fonema que no se sabe pronunciar. Por adición, que es cuando que consiste como en intercalar un sonido que no se puede articular, y por inversión cuando consiste en cambiar el orden de los sonidos. En función del fonema alterado podemos encontrar diferentes tipos de dislalia: el sigmatismo, que es el defecto de la S; el capacismo, que es el defecto de la K y de la Q; el gamacismo, que es el defecto de la G; el jotacismo, que es el defecto de la X; se me escapa el nombre, el lactacismo, que es como el efecto de la L; el rotacismo, que es el defecto de la R, que es uno de los más comunes; el deltacismo, que es el defecto de la D, de la T; el petacismo, que es el defecto de la P y de la B; el fisismo, que es el defecto de la F, y bueno, entre otros. Pero los que más destacan son esos, o sea, el de la R, el de la S, el de la Z, el de la K y el de la H. Esos son los que más destacan. Existen 2 grandes tipos de dislalias: están las fonéticas y las fonológicas, con un origen del problema que tienen dificultades y tratamientos diferentes. Por ejemplo, las dislalias fonéticas suelen tener un origen en alguna dificultad que está relacionada con la coordinación motriz, siendo los problemas más habituales como por ejemplo las distorsiones, que sustituye un fonema correcto por un sonido que no pertenece al sistema fonético del idioma. Por ejemplo, cuando el niño, acá se llama rotacismo, que es cuando el niño dice como comper en vez de romper. También está el de nasalización, que es cuando el niño reemplaza la D por la N. O cuando dice, por ejemplo, anímina por adivina. Está el de la sonorización de consonantes sordas, que es cuando el niño dice, por ejemplo, casa en vez de casa. También están las dislalias fonológicas, que este tipo de dislalia se caracteriza por dificultades de discriminación auditiva y en el análisis temporal de ciertos fonemas que se dan en una secuencia, lo cual provoca que el niño obviamente cometa errores de pronunciación, tipo, no sé, como problemas de anticipación, en vez de decir títate por quítate; de duplicación, como por ejemplo difícil por difícil; y por ejemplo la alteración del orden de los fonemas, por ejemplo tonicias en vez de noticias. En conclusión, no debemos confundir el trastorno de articulación o dislalia con dificultades de carácter fonológico. El primero se refiere al repertorio fonético y el segundo a la distribución de los sonidos en la cadena hablada.